Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de la unidad uno de la materia mecánica de los materiales que nos imparte nuestro profesor Ramón Elizarrarás Baena. Bueno, para empezar, nuestro equipo está integrado por Luis Enrique Martínez Ortega, Leonardo Rey Acuña Espino y su servidor, Irving Yael Bravo Cerda. Los temas que vamos a abarcar en esta presentación va a ser la introducción, conceptos básicos, cuerpos rígidos y deformables, hipótesis básicas sobre la mecánica de materiales, conceptos generales de la mecánica de materiales y propiedades mecánicas de los materiales. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El propósito fundamental es el de proporcionar al estudiante de ingeniería las herramientas necesarias para desarrollar una capacidad de análisis eficiente y razonada frente a un problema a través de este curso. Se pretende que el estudiante entienda a fondo los principios fundamentales de la mecánica, de tal forma que pueda aplicarlos adecuadamente en la resolución de problemas. Al lograr esto, el estudiante no solo podrá comprender los conceptos teóricos, sino también utilizarlos de una manera práctica para abordar desafíos técnicos, tomando decisiones fundamentales y confiables dentro del campo de estudio. Pues para empezar hablaremos acerca del estudio de la mecánica de los materiales, que nos ofrece a los futuros ingenieros el conocimiento esencial para poder analizar y diseñar una variedad de máquinas y estructuras que estén destinadas a soportar cargas. Esto es crucial, ya que en todas las estructuras y máquinas deben ser diseñadas de manera que puedan resistir las fuerzas a las que estén expuestas durante su funcionamiento sin fallar o deformarse de manera peligrosa. Tanto en el proceso de análisis como en el diseño de una estructura específica es imprescindible determinar los esfuerzos y deformaciones. Les hablaré acerca de unos conceptos básicos, tal como la fuerza, la cual es una interacción que puede cambiar de movimiento a un objeto o, en cuyo caso, deformarlo. Es una magnitud vectorial, lo que significa que tiene una dirección como una intensidad. Ahora les hablaré acerca de las deformaciones, las cuales son los cambios en la forma o tamaño de un material cuando se les aplica una fuerza o carga. Estos pueden ser temporales, lo que significa que el material puede recuperar su forma original al retirar la fuerza, o también pueden ser permanentes, que el material no volverá a su forma inicial. Esto dependerá del tipo de carga y de la naturaleza del material. Las cargas axiales. Las cargas axiales son fuerzas que se aplican a lo largo del eje de un objeto o un componente de tal forma que la dirección de la fuerza es paralela al eje principal. Esta carga actúa directamente sobre la longitud del objeto, ya sea en dirección de tracción o en dirección de compresión. La estática. ¿Qué es la estática? Es el estudio de los cuerpos en reposo o en sistemas que estén en equilibrio bajo una acción de fuerzas. Su objetivo principal es el de analizar cómo se distribuyen las fuerzas en los momentos en un sistema. Ahora les hablaré acerca de qué es el esfuerzo. El esfuerzo se refiere a una cantidad de fuerza que actúa sobre un área determinada de un material. Es una medida que se distribuye con las fuerzas internas dentro de un cuerpo, cuando se les aplica una carga externa. Los esfuerzos son fundamentales para comprender cómo los materiales responden a las cargas y cómo pueden deformarse o fallar bajo ciertas condiciones. El esfuerzo es igual a la carga sobre el área determinada. Ahora les hablaré acerca de los tipos de esfuerzos, el cual existe la tracción, que es una fuerza que actúa en dirección que tiende a estirar o alargar el material o una estructura. El material experimenta una elongación. La comprensión, una fuerza que actúa sobre una dirección que tiende a comprimir o acortar un metal, experimenta una reducción de su longitud. La flexión, la cual es una fuerza que actúa sobre un material o estructura provocando una curvatura, generalmente combinando esfuerzos de compresión y esfuerzos de tracción en diferentes puntos. Produce una deformación en forma de curvatura. La torsión, la fuerza que es una fuerza de rotación que actúa sobre un material, lo que provoca una rotación o torsión alrededor del eje. Experimenta una deformación en forma de giro o torsión y desarrollan esfuerzos cortantes en el material. Ahora les hablaré acerca de algunas propiedades de los materiales, la cual es la resistencia, la cual es una capacidad de un material de resistir una carga o esfuerzo sin
romperse o deformarse. La plasticidad, la cual será la capacidad de un material para experimentar deformaciones permanentes sin romperse cuando se supera su límite elástico. La tenacidad, la cual será la capacidad de un material de absorber energía antes de fracturarse. Esto se refiere a que la resistencia a la fractura. La ductilidad, la cual es la capacidad del material para experimentar una gran deformación plástica antes de fracturarse. La fragilidad. La fragilidad es una propiedad del material, la cual... Bueno, ahora hablaremos acerca de lo que es la deformación unitaria, la cual es una medida que describe el cambio relativo en las dimensiones de un material debido a una carga o esfuerzo aplicado, el cual nos representa que se deforma un material en relación con su tamaño original. Y existen dos tipos de deformación unitaria, la cual es la deformación normal, la cual ocurre cuando el material se estira o comprime en una dirección. La deformación angular, la cual ocurre cuando hay una deformación debido a fuerzas que generan un cambio de los ángulos, como en torsión o en corte de un material. Ahí en la presentación vienen las fórmulas que se utilizan para calcular estos tipos de deformaciones. Bueno, ahora hablaremos sobre los cuerpos rígidos y los cuerpos deformables. ¿Qué es un cuerpo rígido? Es un modelo idealizado de un objeto en el que se asume que no existe una deformación interna debido a fuerzas externas, es decir, es considerado una de que las distancias de sus partículas permanecen constantes sin importar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. En otras palabras, un cuerpo rígido no cambia de forma ni de tamaño cuando se aplican esfuerzos, independientemente de la magnitud de estas fuerzas. ¿Cuáles son las principales características de un cuerpo rígido? Las principales características son que no es deformable, que tiene un modelo idealizado y que tiene movimiento. Ahora les hablé, ¿qué es un cuerpo rígido deformable? Es un objeto que experimenta los cambios en su forma, tamaño o volumen cuando se aplican las fuerzas externas. Los cuerpos deformables pueden llegar a sufrir variaciones en sus dimensiones y estructuras internas, dependiendo de los esfuerzos aplicados. Depende de las propiedades de los materiales y las fuerzas aplicadas, el cuerpo puede llegar a experimentar una deformación elástica, la cual es reversible, o una plástica, la cual es irreversible. La deformación elástica es la deformación que ocurre dentro del límite elástico del material, donde su cuerpo retorna a su forma original. Ahora les hablaré sobre la deformación plástica y la deformación elástica. La deformación elástica es la deformación que ocurre dentro de nuestro límite elástico, donde el cuerpo retorna a su forma original una vez que se retira la fuerza aplicada. El comportamiento elástico se describe a menudo por la ley de Hooke, que se relaciona con el esfuerzo de la deformación. Y la deformación plástica, la cual es la que ocurre cuando la fuerza aplicada excede el límite del elástico del material, causando una deformación permanente, que no se revierte después de retirar su carga, se va a quedar así. Y sería todo de mi parte, muchas gracias, los dejo con mis compañeros. Bien, yo soy Acuña Espino y les voy a exponer sobre las hipótesis básicas de la mecánica de materiales. ¿Qué es la tensión? Se refiere a una fuerza interna que se desarrolla en un cuerpo o un material cuando está sometido a una fuerza externa. Específicamente se asocia con los cables, cuerdas o hilos cuando se estiran, ya que la tensión es una fuerza transmitida a través de estos elementos, como la cuerda o el cable, como ya había mencionado, cuando está siendo estirado. Y aquí proseguimos con los tipos de tensión, que son dos tipos que tenemos. La tensión normal se refiere a la fuerza que actúa perpendicularmente a una superficie del material si un material está siendo estirado o comprimido, y la tensión cortante ocurre cuando las fuerzas actúan de manera paralela a una superficie, provocando el deslizamiento o desplazamiento de las partículas de un lado del material respecto al otro. Aquí tenemos nuestra fórmula de la tensión en la presentación, que para la fórmula tenemos tanto la tensión, la fuerza aplicada y la sección inicial. Continuamos con las especificaciones clave para la tensión, que es el valor de la fuerza, que está en newtons, la dirección y sentido de la fuerza, el punto de aplicación de tensión, el tipo de material, si es relevante claramente, y el comportamiento bajo tensión, elongación, la resistencia máxima. Las condiciones de operación, tanto como la principal, que es la temperatura, y los cálculos de la tensión.
Y por último, en nuestra diapositiva, la configuración del sistema. Si una cuerda con múltiples fuerzas o poleas. Estas especificaciones son esenciales para comprender cómo se comporta la tensión del material o del sistema asegurar para las fuerzas. Ahora continuamos con la deformación. Se refiere al cambio de la forma, tamaño o volumen de un objeto cuando se le aplica una fuerza externa. Este fenómeno ocurre cuando las partículas que se componen con el material se desplazan respecto a su posición original, lo que puede llevar a que el objeto se estire o se comprima. En la imagen que tenemos aquí, tenemos como que un material, pues un cilindro, al cual se está estirando o comprimiendo. Aquí se puede ver cómo se efectúa la fuerza hacia adentro, que lo comprime, y hacia afuera, que es lo que lo estira. Aquí les voy a mostrar los tipos de deformación. La deformación elástica, que ocurre cuando el material vuelve a su forma original una vez que la fuerza que causó la deformación es retirada. En este caso, el material no sufre cambios permanentes y la deformación puede ser reversible. Para un ejemplo muy común es un resorte. Los resortes, cuando los estiramos, se pueden elongar, pero pueden volver a su tamaño original después de soltarlo. La tensión plástica, deformación plástica, sucede cuando un material no vuelve a su forma original, después de que al estirarlo o comprimirlo, se le retira la fuerza. La deformación es permanente en este caso. Este tipo de deformación ocurre cuando se supera el límite elástico del material, que es su límite. Un ejemplo, el doblado de una barra metálica, cuando, por ejemplo, una varilla para construcción, la doblamos y ya no regresa a su forma original. La tendríamos que volver a enderezar, pero eso no garantiza que regrese a su forma inicial. La deformación frágil y dúctil es cuando el material se rompe o se fractura bajo una carga sin sufrir deformación. Ocurre principalmente en materiales como el vidrio y la cerámica. Se refiere a materiales que pueden sufrir grandes deformaciones plásticas antes de romperse. Y continuamos con la siguiente. La deformación. Como ya había mencionado, los materiales reaccionan de una manera diferente ante la fuerza dependiendo de su naturaleza, como rigidez, su composición y estructura interna. Por ejemplo, los materiales duros y rígidos como el acero tienden a tener una pequeña deformación elástica antes de fracturarse. Un ejemplo claro es con una bolsa de plástico, como podríamos dar ese ejemplo, que cuando estiramos la bolsa de plástico se empiezan a generar pequeñas estrías y es una deformación máxima que puede tener. Es un ejemplo que podríamos dar con los metales. Metales flexibles y dúctiles como el cobre pueden soportar grandes deformaciones plásticas sin romperse. La deformación se puede medir con el cambio relativo de la longitud de un material. Aquí tenemos la fórmula del alargamiento de deformación unitaria. Tanto el alargamiento o la deformación unitaria, la longitud inicial de la probeta y la longitud de la probeta en un momento determinado. Ahora bien, ¿qué es la compatibilidad de las deformaciones? La compatibilidad de las deformaciones implica cuando un material o estructura se somete a esfuerzos o cargas. Las deformaciones que ocurren en sus diferentes partes deben de estar de acuerdo entre sí, de manera que no produzcan desajustes o descontinuidades que afecten a la continuidad del sistema. Esto, cuando una estructura se deforma, sus partes deben de adaptarse a esa deformación, de manera que la forma en general del objeto no sea incoherente o discontinua. Esta suposición es crucial para el análisis estructural de los materiales, ya que garantiza que las partes de la estructura trabajen juntas como todo, sin que una parte se desplace de manera incompatible con las otras, que debe de ser igualitaria. Ahora bien, un ejemplo. Tenemos una viga que está siendo sometida a una carga. Cuando se le aplica una fuerza sobre la viga, esta se deforma y se produce un cambio en su geometría, tanto en su longitud como en su curvatura. Para esta deformación sea compatible, todas las partes de la viga deben de deformarse de manera que no se generen fisuras, pliegues o desajustes en su estructura. Otro ejemplo, si una parte de la viga se estira debido a la carga, las otras partes también deben de acomodarse para que esta elongación sea de manera uniforme y no afecte a la viga completa. Si esta está sometida a una carga que produce flexión,
la viga se curva, pero todas sus partes deben trabajar juntas para que la deformación sea suave y sin discontinuidades. Ahora continuamos con la ley de Hooke. Es uno de los principios fundamentales en la mecánica de materiales y describe el comportamiento elástico de los materiales sólidos cuando éste se les aplica una fuerza. Esta ley establece que la deformación de un material elástico es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica, siempre y cuando la deformación sea pequeña y esté dentro del límite elástico del material. Aquí en nuestra diapositiva tenemos la fórmula, que es la tensión de la zona elástica, el módulo de Young y el alargamiento de la deformación unitaria. Y los conceptos importantes de la ley es la proporcionalidad. La ley de Hooke establece que el esfuerzo es proporcional a la deformación en la región elástica de un material. Esto significa que si aplicas una mayor fuerza a la de un material dentro de su límite elástico, se estira más. Si produces la fuerza, la deformación también disminuirá. El límite elástico. La ley de Hooke es válida solo dentro de una región donde el material se comporta de manera elástica. Esto prácticamente es que el material regresa a su forma original una vez que la fuerza se la retiramos, y si la fuerza es aplicada excedente en el límite elástico, el material experimentará una deformación. Ahora bien, el módulo de Young. El módulo de Young, este es un parámetro que depende del material y mide su resistencia a la deformación elástica. Un módulo de Young alto indica que el material es más rígido, resistente para la deformación que se le va a aplicar. Además, que mientras un módulo bajo indica que el material sea más flexible. Para esto, en las aplicaciones de la ley de Hooke es en el diseño de estructuras que se usa para determinar cómo se deformarán los materiales como vigas, cables y columnas bajo las cargas. Esto es crucial en el diseño de puentes, edificios u otras estructuras. Los resortes y los amortiguadores. Los resortes funcionan dentro del límite elástico, por lo que la ley de Hooke es utilizada para diseñar resortes que responden de manera predecible cuando se les aplica una fuerza. Los materiales de construcción. El análisis de materiales como el acero y el concreto en las estructuras con el fin de asegurar que se comporten dentro de los límites elásticos bajo las cargas previas. Ingeniería mecánica automotriz. La ley de Hooke se utiliza para modelar, analizar cómo se comportan los componentes elásticos de un vehículo, como los amortiguadores y resortes. Y eso podemos dar diferentes ejemplos como la estructura del carro, etc. Limitaciones de la ley de Hooke. No es válida para grandes deformaciones, solo es aplicable dentro del rango elástico. Esto quiere decir que cuando las deformaciones son pequeñas, si la deformación es demasiado grande, un ejemplo, al aplicar una fuerza excedente en el límite elástico del material, el material no regresa a su forma original y entrará en una zona de deformación plástica. Materiales no lineales. Algunos materiales, como los plásticos o los compuestos, no siguen una relación lineal entre esfuerzo y deformación, y por lo tanto no se ajusta a la ley de Hooke. Comportamiento en condiciones extremas. En condiciones extremas como temperaturas muy altas o bajas, la ley no puede ser válida debido a los cambios de las propiedades del material. Aquí representamos una gráfica que nos mostraron igual en clase, que es cuando en el material se le aplican las fuerzas. Está el límite de proporcionalidad, que son los números que se van identificando en nuestra gráfica, el límite elástico, el esfuerzo de la afluencia, el esfuerzo último y el esfuerzo de fractura. Aquí en nuestra gráfica igual determina la zona elástica, la zona de cedencia, zona de endurecimiento y la zona de estricción. Que prácticamente, como mencionaba, que cuando estiramos el material depende de cada uno de estos números en la gráfica. En su zona elástica, cuando podemos estirar el material sin que sufra una deformación, al igual de cuando estamos llegando al límite del estiramiento de la pieza, cuando es la zona de cedencia, o la zona de endurecimiento, que es un momento antes de que se rompa la pieza, y la zona de estricción, pues prácticamente cuando ya sufre una deformación unitaria. Ahora, por último, el límite de proporcionalidad. Cuando un material es sometido a un esfuerzo de tracción, al principio trata de oponerse a la deformación.
y recobrar su forma original mientras la fuerza no exceda su límite de proporcionalidad. El límite de elasticidad. Después de que el límite proporciona un material experimenta una deformación no elástica. Esto significa que todavía trata de resistir al esfuerzo para recuperar su forma. El punto de fluencia. El punto de fluencia es aquella en cual el material deja su propiedad elástica. El esfuerzo ha superado su capacidad desde un punto en adelante y el material se comporta como un material plástico. Es decir, que ya no trata de recuperar su forma. El esfuerzo máximo o último, llamado también esfuerzo último. En este punto el material ha alcanzado su capacidad máxima de resistir al esfuerzo que actúa sobre ella. Si la fuerza sigue actuando, entonces a partir de ahora el material colapsará hasta llegar a la rotura. Y por último, el esfuerzo de rotura, también conocida como el esfuerzo de fractura. Este punto es aquella en la que el material es sometido al que el esfuerzo que llega a fracturarse y deformarse de forma permanente. Era como lo que mencionaba antes, pero de una manera más técnica o más explicada. Y continuamos con lo siguiente. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Ortega y yo les voy a exponer acerca de los conceptos generales de la mecánica de materiales. Primero, tenemos criterios de falla. Son principios que ayudan a determinar cuando un material falla bajo ciertas condiciones de carga. Algunos de los más comunes son criterio de von Mises. Se usa principalmente en materiales dúctiles relacionados con el esfuerzo cortante y normal. Criterio de Tresca, basado en el esfuerzo de corte máximo, y criterio de Moore. Utiliza el círculo de Moore para evaluar los esfuerzos en materiales y determinar el punto de falla. Posterior a esto tenemos el comportamiento a las altas temperaturas. A altas temperaturas los materiales pueden experimentar varios efectos que afectan su desempeño, entre los que destacan la reducción de la resistencia y cambios en la ductilidad. Los materiales metálicos y no metálicos pueden volverse más blandos y menos resistentes a la deformación plástica. Efectos principales de las altas temperaturas pueden ser reducción de la resistencia, aumento de la ductilidad, crecimiento de grano, oxidación y corrosión, deformación térmica y fatiga térmica y fusión. Aquí les muestro algunos ejemplos de materiales con buen comportamiento a altas temperaturas. Tenemos las aleaciones de níquel. Estas son ampliamente usadas en aplicaciones de alta temperatura, como motores de avión y turbinas de gases, debido a su alta resistencia y calor y la oxidación. Tenemos cerámicas. Algunos de los materiales cerámicos, como el carburo de silicio o el óxido de aluminio, pueden soportar temperaturas extremadamente altas sin sufrir deformaciones significativas. Y por último tenemos superlaciones. ¿Cuáles son estas? Las superlaciones de alta resistencia son las que mantienen su integridad estructural en temperaturas superiores a los 800 grados centígrados, como las usadas en los componentes de turbinas de gas y reactores nucleares. Posterior a esto tenemos el comportamiento a bajas temperaturas de los materiales. En temperaturas extremadamente bajas, y los materiales tienden a volverse frágiles y menos dúctiles, lo que puede provocar que se fracturen bajo cargas menores. El aumento de la resistencia, la pérdida de ductilidad y la baja resistencia a la fatiga cambian las propiedades del acero, expansión térmica negativa y superconductividad. Los materiales con buen comportamiento a bajas temperaturas son los siguientes: el acero inoxidable y aleaciones. Estas aleaciones muestran una excelente resistencia bajo fracturas a bajas temperaturas, lo que lo hace ideal para su uso en climas extremadamente fríos o en aplicaciones criogénicas. Posterior a esto tenemos el titanio. El titanio y sus aleaciones mantienen una alta resistencia y ductilidad a bajas temperaturas, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en industria aeroespacial. Y por último tenemos materiales plásticos y compuestos. Algunos de plásticos de alta resistencia, como el polietileno y ciertos compuestos de fibra de carbono, también pueden mantener su integridad estructural a bajas temperaturas. Después tenemos las propiedades mecánicas de los materiales. Las durezas. La escala de dureza Brinell en esta se utiliza una esfera de acero que presiona la superficie del material y mide el diámetro de la impresión dejada. La prueba de dureza Brinell es utilizada para materiales blandos.
Posterior tenemos la escala de dureza Vickers, utilizada diametralmente una pirámide para hacer la prueba. La prueba Vickers es común para materiales con diferentes rangos de dureza. Después tenemos la escala de dureza Rockwell. Esta emplea un penetrador cónico o esférico para medir la profundidad de la huella dejando una carga aplicada. La prueba de dureza Rockwell es muy utilizada en la industria debido a su rapidez y su eficacia, ya que estas pueden tardar alrededor de 5 minutos y pueden ser sumamente eficaces. Esto sería todo y les agradecemos mucho su interés.